Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor y en esta ocasión no me acompaña Diana y esto es una cápsula, la tercera cápsula que lanzamos en el podcast, ¿no? Con este formato corto en donde hablamos de algunos temas muy concretos. El primero fue insomnio, que habló Diana hace algunas semanas. El segundo fue 100 episodios y 2 años, donde les agradecíamos haber estado con nosotros durante este tiempo y seguir con nosotros. Y ahora yo les quiero hablar de la impaciencia. Así es que esta es una cápsula que va a durar menos que un episodio completo. Es una cápsula breve y quiero hablarles de la impaciencia porque pues la impaciencia es algo que está presente en nuestra vida cotidiana, para algunas personas más que para otras. Hay personas que se definen o se identifican o son percibidos como personas más impacientes que otras. Hay personas que podríamos juzgarlas como esta persona es muy paciente, aguanta mucho, ¿no? En fin, vamos a hablar un poquito de esto, de qué es la impaciencia y qué ocurre con ella. Y también en esta contingencia, en esto que estamos viviendo, en este aislamiento que está llevando, ya ha llevado varias semanas, en algunos países ya están saliendo, pero en algunos todavía permanecemos, ya sea de manera voluntaria o porque es requerido por las autoridades. Estamos en aislamiento y entonces eso ha llevado a muchas personas también a que la impaciencia se manifieste. La impaciencia que ya está ahí se manifieste y se lo pasen pues no muy bien. Así es que de esto les quiero hablar en la cápsula del día de hoy, que es sobre impaciencia. Y la verdad es que estaba un tanto impaciente por grabar esto y por comenzar, porque debo confesarles que yo me declaro una persona impaciente. Soy una persona que, pues sí, que soy bastante impaciente, aunque hay personas que no me ven así. Yo alguna vez le decía a alguien muy cercano, dije, es que yo soy muy impaciente. Y me decía, no, pero tú no eres así, o sea, tú eres muy paciente. Así es como me juzgaba, me percibía como una persona muy paciente. Y sin embargo, pues no, esta persona no sabía que en realidad yo soy una persona que es sumamente impaciente. Tiendo a perder la paciencia de manera rápida, pero eso no quiere decir necesariamente que manifieste con las personas que me vean a lo mejor molesto, ¿no? Enfadado porque perdí la paciencia. Tal vez no se dan cuenta. Entonces tiene más que ver con lo que pasa adentro mío que lo que pasa afuera y lo que ven los demás. Trato de que mi impaciencia no se convierta en un obstáculo y procuro también que no se vean afectadas relaciones o que no se vea, afectada la relación con los demás, que no jueguen en mi contra la impaciencia. Por eso hay personas que piensan que soy muy paciente cuando en realidad yo sé que no lo soy. Tampoco quiere decir que sea el más impaciente, pero hay cosas que ocurren adentro que muchas veces de las cuales no son conscientes las personas que me rodean, y seguramente a muchos les pasará de una forma similar, o habrá unos que son impacientes y se les nota la primera, y en fin. Pero vamos a empezar hablando de qué es la impaciencia. La impaciencia la podríamos definir pues, de diferentes maneras. Una, por ejemplo, la incapacidad para la espera. Ese sería uno. No puedo esperar, soy impaciente, ¿no? Porque no puedo esperar como consecuencia. O una baja tolerancia a la frustración. En cuanto algún obstáculo se presenta, pierdo la paciencia y entonces algo pasa. Pero José Elías Fernández, que es psicólogo y presidente de la Asociación Española de Hipnosis, dice que la impaciencia es la actitud de anticiparse a las situaciones de una forma acelerada, no otorgando a los acontecimientos la posibilidad de que se realicen en su curso normal y natural. Y aquí yo quisiera relacionarlo con algo de lo que ya he hablado, de lo que hablamos en un episodio anterior, y es la falta de aceptación. El origen de la impaciencia es que hay algo que no se está aceptando, y esto lo hablamos en el episodio 66 de la catarsis de la aceptación. Me parece que es el episodio 66, si no me equivoco, sí. Aquí tengo mis notas.
Hablamos de la falta de aceptación y las consecuencias que trae. Les recomiendo mucho ese episodio porque ha gustado mucho. Es de hecho el episodio que más se ha escuchado en este podcast, en las diferentes plataformas. Así es que bueno, les recomiendo y tiene mucha relación con eso. Que es una falta de aceptación, la resistencia a lo que es, a lo que está ocurriendo. Son también juicios sobre lo que debería ocurrir, o a raíz de esos juicios, pues es que somos impacientes. Debería estar pasando algo que no está pasando y yo quiero que pase, y entonces me muestro, me vuelvo impaciente. Pero también a mí me gustaría comentar que la impaciencia, yo diría que es contextual. Que se puede ser impaciente en algunos contextos, mientras que en otros no. Por ejemplo, hay quienes quizá en el trabajo pierden la paciencia fácilmente, pero que con su pareja quizás son muy pacientes, o con sus padres son pacientes, o con su pareja son muy impacientes, pero con los padres son pacientes, o al revés. O tal vez hay algún amigo con el que se le tiene mucha paciencia y otros amigos a los cuales no se les tiene nada de paciencia. O situaciones como quizás soy muy paciente en el tráfico, no me desespero, pero soy impaciente, pues no sé, en el trabajo, soy impaciente en cualquier otro contexto. Entonces, el ser impaciente no implica que en todos los aspectos de nuestras vidas necesariamente lo seamos, o su contraparte, la paciencia. El que seamos pacientes en algo no quiere decir que nuestra paciencia es infinita y la vamos a tener con todo y con todos. Entonces, por eso digo que es contextual. Y a manera de ejemplo, yo les podría compartir que soy un poco impaciente en las relaciones de pareja. Es algo que me he dado cuenta, y no siempre ha sido así. No siempre hubo una época en la que yo era muy paciente, pero después, con la forma en cómo se fueron relacionando, cómo me fui yo desarrollando o relacionándome con mis parejas, me volví impaciente en ese aspecto. Había cosas que yo quería que sucedieran y si no sucedían ya no me esperaba lo que me había esperado en relaciones anteriores. Y ahorita vamos a hablar si esto es bueno o malo, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero ese es un ejemplo. En las relaciones yo hoy en día no soy tan paciente y estoy trabajando en eso y creo que voy construyendo otra vez la paciencia, pero podría decir que es un trabajo en progreso. Pero para otros aspectos, como por ejemplo para los negocios, ¿no? Para lo que me dedico profesionalmente suelo ser paciente también en ciertos aspectos, no quiere decir que en absolutamente todos, pero pues hemos hablado de esto, lo he compartido en diferentes episodios y yo tengo una empresa de tecnología y también me dedico a la consultoría, me dedico al coaching, me dedico al tema del desarrollo humano y trabajo en diferentes proyectos. Y, por ejemplo, cuando estoy en una sesión de coaching o cuando estoy en una sesión de tutoría, algo que está muy presente en mí es la paciencia. La paciencia para escuchar a la persona, la paciencia para no querer hacer preguntas antes de tiempo, o la paciencia para no querer dar respuestas cuando a quien dar la respuesta no me corresponde a mí, ¿no? Como por ejemplo sería en una sesión de coaching. Las respuestas no las tenemos nosotros como coaches en estas sesiones, las tiene el coachee, los tiene la persona que está enfrente de nosotros. Y si yo no fuera paciente en eso, tal vez me ganaría o querría o surgiría este impulso de querer decirle a la persona, es que le tienes que hacer así o asá. Y entonces, pues desde luego que haría completamente mal mi trabajo en ese aspecto, ¿no? Pero también en esta cuestión de mi empresa de tecnología, pues hay una gran diferencia de cuando se es empleado. Yo fui empleado durante algunos años después de graduarme de la universidad y hay cosas que me gustaban y hay cosas que no me gustaban. Una de las diferencias principales o de lo que me gusta es la flexibilidad que me da tener mi propio negocio, mi propia empresa, en no tener como tal pues un jefe, ¿no? Y no tengo problemas con la autoridad. Me relaciono muy bien con las personas que me lideran, por ejemplo, que lideran algún proyecto en los que trabajo como consultor, como tutor, como coach. Pues muchas veces alguien funge como mi jefe en ese aspecto y es algo que disfruto mucho y disfruto seguir y aprender de estas personas, en fin. Pero en el contexto laboral, hablando, bueno, pues me gusta más, tiendo a preferir el ser más independiente en la toma de mis decisiones.
Pero una de las consecuencias de tener una empresa y sobre todo pues una empresa que se empieza sin capital, porque yo empecé mi empresa o diferentes empresas que he tenido sin capital y a veces pues hasta en una situación difícil. Por ejemplo, en el año 2008 estaba asociado con unos amigos y con una empresa de tecnología y es cuando viene esta crisis inmobiliaria y que bueno tiene repercusiones pues en la economía global. Pues entonces hay que vender para poder sacar los gastos. Dentro de los gastos pues están gastos como la renta del local que teníamos, de la oficina, gastos para la nómina, para pagar el salario de las personas que trabajaban con nosotros, para sacar nuestro propio ingreso, en fin, ¿no? Otros gastos asociados a nuestra operación. Y ahí la presión puede ser muy, muy grande. Y no siempre está resuelta esta situación. No siempre te va a estar comprando el mundo, va a llegar a tu puerta a decirte yo quiero lo que tú ofreces. A veces hay que, como decimos, no sé si en otros países también usan esta expresión, pero aquí en México decimos, pues tenemos que picar piedra, ¿no? Y tenemos que trabajar desde abajo, desde cero, para ir construyendo pues una reputación, relaciones, una oferta robusta de servicios, porque a veces también es, bueno, pruebo con este servicio y pruebo con este otro, y tal vez no hay una oferta como tal sólida o robusta de servicios y puede que eso no genere confianza en los demás. Entonces, es un proceso largo, un proceso que requiere mucha paciencia y muchos abandonan el querer construir una empresa porque dicen es muy difícil. A los 2 o 3 meses no ven resultados, dicen pues no, esto no puedo seguir así, pues mejor consigo un trabajo. Y he conocido personas que quieren emprender un negocio, pero cuando les llega una oferta atractiva o medianamente atractiva, abandonan su sueño o abandonan lo que decían que era su sueño. Y entonces se van a esta seguridad que ofrece un empleo, su seguridad de un ingreso fijo, por ejemplo, y de no tener que a lo mejor pues estar dedicando tiempo a tantas actividades tan diversas mientras crece la empresa, mientras se consolida y que entonces pueda empezar a ganar cierta inercia y que las cosas se empiecen a facilitar un poco más y contar con un equipo más numeroso, que se puedan repartir las obligaciones, las responsabilidades y entonces ya se puede uno enfocar en algo y no tener que estar metido en tanto, ¿no? Entonces hay muchas personas que no tienen la paciencia para esto y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, ¿no? Pero eso es algo en lo que yo he tenido pues bastante paciencia porque ya llevo varios años en esto y he tenido épocas buenas en la empresa y he tenido épocas malas en la empresa. He tenido épocas muy malas después de épocas muy buenas. Entonces ha sido algo inestable por diversas razones, no nada más el entorno, sino también las propias decisiones que yo he tomado y cómo me he manejado. Entre esas cosas, por ejemplo, cómo he manejado mi inteligencia emocional. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De que para algunas cosas se puede ser paciente, mientras que para otras se puede ser muy impaciente. ¿Para qué soy impaciente? Además, bueno, yo mencionaba un poco acerca de las relaciones. Soy impaciente también cuando se trata de la puntualidad. Cuando quedo con alguien de algo y hay un cambio de planes o no llegan a la hora que dijeron. Y esto tal vez me lo entiendan un poco mejor en otros países que en México. En México pues la puntualidad no es lo que más caracteriza, lo que más nos caracteriza. Sin embargo, suelo ser sumamente puntual. No quiere decir que pues a veces llegue a no serlo, claro, también puede ser, pero tiendo a hacerlo. Y si no voy a llegar, hablo y aviso que no voy a llegar o aviso que voy con retraso. Y si alguien no respeta la hora que quedamos para un compromiso, pues suelo ser muy impaciente. Me impaciento, me molesta y bueno, me causa incomodidad esta situación. Entonces, bueno, son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que ustedes también podrán encontrar ejemplos, ya sea que se consideren pacientes o impacientes. Quizá encuentren en ustedes mismos ejemplos de ambos casos, situaciones en las que son pacientes, situaciones en las que son impacientes. Por eso yo digo que la impaciencia es contextual. No podremos hablar de que es absoluta. Entonces, bueno, les he puesto algunos ejemplos. Y antes de continuar con el tema de la impaciencia, quiero hablarles de algo que se relaciona. Y esto tiene que ver con un sistema que se llama 4MAT o Format. Es en inglés, desarrollado por Bernice McCarthy por allá de la década de los 80s. Y lo que nos decía es que las personas aprendemos de formas diferentes.
no todas las personas tenemos las mismas características, las mismas capacidades, los mismos intereses, etcétera. Y entonces divide a las personas en 4 cuadrantes, ¿no? Pues en 4 tipos de personas, e incluso pues hasta se les llega a relacionar con figuras geométricas. Entonces hay 4 tipos, y dentro de estos tipos dice existen las personas que perciben a través de la experiencia concreta y procesan a través de la observación reflexiva. También existen las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta y procesan a través de la observación reflexiva. Personas que perciben a través de la conceptualización abstracta y procesan a través de la experimentación activa, y personas que perciben a través de la experiencia concreta y procesan a través de la experimentación activa. Entonces, bueno, esto puede parecer muy, a lo mejor enredado, un juego de palabras, porque parece que decía lo mismo en cada una de ellas y sin embargo no es así. Pero esto también, como les decía, se les asocia con ciertas figuras geométricas, y pues yo he trabajado con un test que se llama el test de estilos de aprendizaje, que tiene que ver con esto, en donde las figuras son círculo, cuadro, triángulo y estrella. Y entonces algo que nos dice, para un poquito más fácil, círculos son las personas que suelen estar más, vamos a decir, sus intereses más orientados hacia las relaciones, hacia el bienestar de las personas. Son esas personas que se suelen preocupar por los demás, que sus prioridades están enfocadas en el otro, o en las personas, o en las relaciones, en ese tipo de bienestar. Mientras que el siguiente estilo, que es el cuadrado, son personas que son más analíticas, que son más estructuradas en su pensamiento y que son más observadoras. Por eso hablamos de observación reflexiva y conceptualización abstracta. Son mucho de teorías, de modelos. Y entonces son personas que se orientan como al orden, a la estructura, al diseño, etcétera. Al diseño de procesos, por ejemplo. Por otro lado, tenemos al triángulo, que son estas personas que suelen tener más energía, suelen ser personas que les gusta estar en la experimentación de manera activa. Sí les gusta la conceptualización, pero están más orientados a hacer las cosas y hacer que sucedan las cosas. Y también están, por otro lado, la figura estrella, que son las personas que también les gusta la experimentación, les gusta hacer las cosas, les gusta retar lo establecido, les gusta cuestionar lo establecido, más bien sería cuestionar qué tal si le hiciéramos de esta otra forma. Entonces sus prioridades y sus intereses tienen más que ver con las posibilidades, con lo que no está creado y ellos quieren crear. Entonces también son buenos, por ejemplo, para diseñar, pero para diseñar y echar a volar su imaginación, ¿no? Entonces tenemos círculo, cuadrado, triángulo y estrella. Y estos 4 estilos, la paciencia, vamos a decir, la viven, o la impaciencia la viven de forma diferente. De estos estilos, los que son más impacientes son los triángulos y los estrellas. Yo hice este test, lo he hecho más de alguna vez, y mi estilo predominante es estrella y el siguiente es triángulo. Entonces tengo los 2 estilos que suelen ser más impacientes. El triángulo es esa persona que quiere lograr resultados y se siente impaciente cuando piensa que no los puede lograr, o cuando ve que los demás no van a su ritmo. Entonces suele ser una persona impaciente. La persona estrella pues es una persona que se puede llegar a aburrir fácilmente si está en lo mismo, la monotonía lo mata. Entonces pues también suele ser impaciente. Mientras que el cuadrado suele ser más paciente, porque como es el que diseña procesos, el que cuida las estructuras, el que estudia y elabora modelos, el que es más intelectual, no es tanto de acción como de pensamiento, es más orientada a pensar y a diseñar. Y el círculo es una persona más orientada a relacionarse, a cuidar a los demás, a observar este tipo más a la persona, ¿no? Que por ejemplo el triángulo. Y en el contexto, profesional, ¿no? Laboral, todos estos estilos pueden tener una contribución valiosa. Ninguno es bueno, ni malo, ni mejor, ni peor que el otro, pero sus contribuciones son a través de aspectos diferentes, porque mientras al triángulo le interesan los resultados, por ejemplo, pues al círculo le interesan las personas que dan esos resultados, y al cuadrado tal vez lo que le interese son los procesos y el orden que ayuda a que se den esos resultados, y a la estrella lo que le podría interesar son esas nuevas formas de hacer las cosas que podrían ayudar a que los resultados se den, o que se den resultados que hoy nos están dando. Entonces todos tienen su luz y su sombra, y de este tema podríamos hablar de manera más amplia, es que seguramente en algún otro episodio lo vamos a hablar. Pero vamos a una breve pausa y regresando
les voy a platicar un poquito más de qué tiene que ver esto con el tema de hoy, que es la impaciencia, que tiene mucho que ver. Así es que vamos a una breve pausa y regresamos. Muy bien, pues aquí listo para continuar hablándoles de este tema de la impaciencia, y antes del corte les estaba hablando de los estilos de aprendizaje y 4 tipos de manera muy breve, muy resumida, porque de esto podemos hablar un episodio completo o más, pero esto se los platico porque, como les mencionaba cuando les ponía algunos ejemplos de estos tipos, círculo, cuadrado, triángulo y estrella, y les decía que triángulo y estrella son los que suelen ser más impacientes. Y que bueno, yo me encuentro en esos dos predominantemente, no quiere decir que no tenga de los demás, pero predominan esos. Y entonces, pues bueno, mi impaciencia pues está ahí, presente. Y algo que bueno, les vamos a ofrecer es en la descripción de esta cápsula, de este episodio, vamos a poner un enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan contestar este test de estilos de aprendizaje, para que conozcan un poquito más de cómo son y por qué tal vez no son tan pacientes con algunas personas y con otras sí, o porque en algunas circunstancias pues, pudieran parecer desesperados, tal vez, y mientras que quizá en otros son más pacientes. Entonces les vamos a dejar el enlace en la descripción para que ustedes contesten ese test, se conozcan un poquito más y nos compartan cómo les fue. Entonces, muy bien. Yo les hablaba entonces de estos estilos de aprendizaje, les hablaba también de la impaciencia, y les hablaba que la impaciencia es contextual, que en algunas cosas podemos ser impacientes y en otras no. Y a mí me gustaría hablarles como de un tipo de, vamos a decir, tipos de impaciencia. Esta es una clasificación mía completamente arbitraria, pero yo lo clasifico como impaciencia disfuncional y paciencia funcional. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, la paciencia funcional es la paciencia que no juega en mi contra, que me ayuda, que puede contribuir a ciertas cosas en mi vida. La impaciencia disfuncional es la que me puede perjudicar a mí o puede perjudicar a los demás. Entonces, no satanicemos la impaciencia, porque solemos decir o solemos escuchar que es malo ser impaciente, y la paciencia es una virtud y la impaciencia pues es una desventaja que tenemos o es un defecto, ¿no? Un área de oportunidad que hay que mejorar. Pero a mí me gustaría proponerles que veamos a la impaciencia desde un ángulo diferente y ver más bien cuándo y para qué nos sirve y cuándo y para qué nos estorba la impaciencia o nos sabotea. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la impaciencia. Dentro de ellos se encuentra el llevar a la acción, ir a la acción, hacer algo, ¿no? Como les decía, el triángulo y la estrella son personas que suelen ser impacientes, y entonces son personas que quieren hacer las cosas y son personas que dan los pasos para empezar a hacer las cosas. Entonces, esa impaciencia los lleva a la acción. Sirve para hacer o permitir que suceda algo que no estaba sucediendo. También puede movernos hacia la curiosidad y la exploración. Soy curioso, quiero explorar algo, y si soy impaciente va a ser más fácil que me mueva. Que si soy muy paciente, que si no tengo prisa por la vida, pues puede ser que no vaya detrás de esas cosas que me generan curiosidad y que vaya y explore. Entonces, la impaciencia me puede hacer mover del lugar en el que estoy, porque quiero eso que hoy no tengo, quiero saber eso que hoy no sé, y esa curiosidad me lleva entonces a explorar el mundo, explorar el conocimiento, explorar nuevas formas de hacer las cosas, explorarme a mí mismo, y entonces eso me mueve a la acción, definitivamente. Para destrabar, para desatorar algo que está atascado, problemas que no se están resolviendo, conflictos que se están queriendo evitar y que hace que no avancen las cosas en las relaciones de las personas o en las empresas, pues la impaciencia también ayuda. A veces puede ayudar. No quiere decir que es solo la impaciencia, ¿no? Pero la impaciencia es un ingrediente que puede hacer que me mueva hacia hacer algo y entonces pueda generar cambios que hoy no están sucediendo. El estilo de aprendizaje triángulo en las organizaciones suele ser el que juega ese rol. Cuando algo está atorado, llega y empuja. Es una persona con energía, es una persona que es impaciente, que es demandante, y entonces puede ayudar a que
las cosas que están atoradas se empiecen a mover. ¿Por qué? Porque empieza a presionar, porque empieza a indagar, porque empieza a mover recursos y entonces cosas diferentes suceden. Otro aspecto positivo que puede tener la impaciencia es fomentar la eficiencia. Las personas que son impacientes ante quizá el trabajo que lleva demasiado tiempo realizarlo o que los resultados no se ven de manera rápida, puede llegar a encontrar formas, ese impulso, esa impaciencia le puede hacer que busque formas en cómo el trabajo se pueda lograr más rápido con los mismos recursos y entonces fomentar esta eficiencia, así es hacer que las cosas sucedan de manera más rápida o más eficiente. Otro aspecto positivo, por ejemplo, es la puntualidad de la cual les hablaba en los ejemplos. Entonces, aspectos positivos hay varios. No es una condena el decir o una sentencia, el decir que una persona es impaciente y entonces pues su vida va a ser mala a causa de la impaciencia. No, puede haber muchos aspectos positivos para él en su vida y para los demás en los que contribuya debido a o detonados de la impaciencia. Así es que no satanicemos la impaciencia, no es mala, pero como todo, pues también puede no ser del todo buena en ciertos contextos. Cuando la impaciencia juega en mi contra, cuando es una impaciencia que yo llamo disfuncional, pues bueno, la impaciencia también me puede llevar a frustración, a enojo, a ira, que estas emociones estén presentes y que esto influye en mi comportamiento y que en el comportamiento haya pues cuestiones como la desconexión con el momento presente. No estar disfrutando lo que está ocurriendo aquí y ahora porque estoy impaciente de que suceda algo, de que llegue eso a que pedí por Amazon, ¿no? que quiero que me llegue, o porque llegue la fecha de las vacaciones, o porque llegue la hora en que podamos salir de este aislamiento, o impaciente por tener una relación, o por casarme, o por divorciarme, o por cambiar de trabajo, o por cerrar este contrato. Entonces, el estar con la mente en otro lugar y en otro momento, pues hace obviamente que nos desconectemos del momento presente y que dejemos de disfrutar lo que hay en ese momento. Yo les hablaba en un principio que esta impaciencia viene de una falta de aceptación, de una resistencia a lo que es. Entonces, y les hablaba en el episodio 66 de la catarsis de la aceptación, pues que esto nos puede llevar al sufrimiento. Así es que, bueno, recomiendo mucho nuevamente escuchar ese episodio si no lo han escuchado ya. Entonces, también me puede llevar a distracción o dificultad para concentrarme, ¿sí? Por estar de impaciente no me enfoco en lo que estoy haciendo, mi mente no está aquí, está en otro lugar. Me puede llevar a cometer los mismos errores de manera repetida. Por querer hacer las cosas rápido podría tropezarme de nuevo con la misma piedra con la que me he tropezado antes. Podría también empeorar la situación que quiero mejorar. Estoy impaciente y veo que esto no se soluciona y entonces lo quiero mejorar en mi impaciencia y podría empeorarlo en vez de mejorarlo, como decimos cuando el remedio es peor que la enfermedad. O también algo que nos hace es pasar por encima de los demás. Los que son triángulos son el estilo de aprendizaje triángulo. En las organizaciones son las personas que suelen pasar por encima de los demás para lograr resultados. Y no son malos, no es que no les importen las personas, pero su prioridad está en los resultados. Entonces es más fácil que pierdan de vista el factor humano y entonces pasen por encima de los demás, de sus necesidades, lastimen relaciones o se desquiten con la persona equivocada o lo hagan de una forma que no es adecuada o de una forma que no lo va a recibir bien el otro. Sobre todo si el otro es, por ejemplo, un círculo y viene un triángulo impaciente a pedirle algo y exigirle, pues a lo mejor el círculo se va a ofender, va a sentir que es maltratado por el triángulo. Y a lo mejor ese mismo triángulo, si va con otro que es triángulo a exigirle, a lo mejor pudiera ser que el otro le agradece que sea tan directo y que sea tan directo para decirle las cosas y no pasa nada, o puede ser también que choquen, ¿no? Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero una de esas es esa precisamente, pasar por encima de los demás, lastimar relaciones o desquitarse con la persona equivocada. Puede ser, ya sea en el tráfico, me desquito con el que se cerró o con el que iba delante de mí y no lo quería yo dejar pasar, o con personal, por ejemplo, de servicio, atención al cliente. Si yo recibí un mal servicio de una empresa y hablo a la línea de soporte, a la línea de apoyo o de servicio al cliente, pues tal vez termino iracundo con la persona que está tomando mi llamada
cuando pues él es solo un canal, un medio para hacer llegar a lo mejor mi queja o para poderme atender, pero quizá no es el que solucionó o el que ocasionó, perdón, el problema, y yo me desquito con él en mi impaciencia, ¿no? O tal vez con mi pareja o con los hijos, en fin. Entonces esto produce desconfianza, produce alejamiento, produce rupturas. Así es que, si bien puede tener aspectos positivos, ventajas cuando somos impacientes, tiene mucho que ver con cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos, como todo. Porque puede ser bueno o puede ser malo. Nos puede llevar a algo bueno, nos puede llevar a algo malo, algo indeseable para nosotros o para los demás. Así es que, pues, ni satanizar a la impaciencia, pero bueno, tampoco confiarnos y creer que ser impacientes es la forma de solucionar todo en la vida. También aquí podemos entonces hablar de su contraparte, que es la paciencia, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la paciencia? Pues la paciencia me puede ayudar a realizar cosas que, si soy demasiado impaciente, se me pueden dificultar. Y aquí son cosas que, por ejemplo, algunas de estas a mí se me dificultan. No todas, pero algunas se me dificultan. Por ejemplo, ahorrar e invertir. ¿Okay? Ahorrar e invertir requiere que hagamos algo que se llama, o que tengamos o que desarrollemos algo que se llama la satisfacción postergada, que es el esperarnos a recibir beneficios por algo, esperando obtener beneficios mayores en el futuro. Entonces, si yo tengo una cantidad determinada de dinero que me llega extra por algún proyecto, por lo que sea, pues lo podría ahorrar o lo podría invertir para después esto hacerlo crecer o tener un fondo de emergencia, qué sé yo. Pero si no soy paciente para eso, entonces lo que puede ocurrir es que me lo gaste, tengo una satisfacción inmediata temporal, pero después no cuento con ese recurso que me podría ayudar en situaciones pues para estar mejor. Entonces, ahorrar e invertir requieren paciencia. Otro aspecto positivo de la paciencia es la planeación adecuada para una buena ejecución. Les hablaba de que en las organizaciones el triángulo, que es impaciente, puede ayudar en diferentes cosas, les ponía ejemplos, pero el cuadro, aquí es donde, por ejemplo, el papel del cuadro, que es más paciente, o el círculo, que también es más paciente, podría constituirse en una ventaja cuando hablamos, por ejemplo, de planear de una forma adecuada para que la ejecución se pueda llevar a cabo de una buena forma. Actuar sin planificar a veces nos puede llevar a errores, retrabajos o muchas veces desperdicios, etcétera, problemas en calidad, problemas con las relaciones con las personas, etcétera. Pero una adecuada planeación que requiere esta paciencia me puede ayudar a definir un esquema de trabajo que me permita ser mejor o ser más eficiente. Entonces, fíjense cómo puede jugar a favor o en contra la paciencia o la impaciencia en este caso, ¿no? Entonces, la paciencia pues me permite esa planeación adecuada para una buena ejecución, sostener esfuerzos que requieren tiempo, concretar o concluir proyectos y también mantener relaciones. Pues no pasar por encima de las personas, no lastimar relaciones, pues la paciencia me ayuda definitivamente para eso. Entonces, antes de despedirnos, porque esto es una cápsula, no me voy a extender más, quisiera hablar de algunas acciones para reducir la impaciencia o para fomentar la paciencia. La primera es hacernos conscientes. Hemos hablado en muchos episodios acerca de cómo hacernos conscientes de las emociones, por ejemplo. En el episodio 4 hablamos de emociones, reflexión y bienestar. En el 20 de las necesidades detrás de mis emociones, en fin, en el 25 de la comunicación no violenta, en el 66 la catarsis de la aceptación. Entonces hemos hablado varias veces de hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, porque es un primer paso. Y como lo dice Fritz Perls, que es terapeuta gestalt, dice: la conciencia es una terapia per se. Es decir, cuando nos estemos conscientes, cuando eso ya nos mueve del lugar y nos acerca hacia otro lado. Entonces, si yo soy demasiado impaciente y empiezo a hacerme consciente de las necesidades de mis emociones o detrás de mis emociones, de lo que me duele y no me duele, conocerme mejor, hacerme consciente de mí mismo, conocerme, reflexionar, eso me puede ayudar a ir reduciendo la ansiedad. Y otro tip es la práctica del mindfulness o atención plena consciente, de la cual hablamos en el episodio 12 con Carla Martínez Quiroga, que fue invitada. Aquí hablamos de esta atención plena y hicimos algunos ejercicios de respiración. También tenemos un episodio donde hablamos de respiración y emociones.
También hemos hablado de la ansiedad y hemos hablado de varios temas que están muy relacionados con esto de la impaciencia. Respirar mis emociones fue el episodio 51. Ansiedad, de la ansiedad hablamos en el episodio 17. En fin, hay muchísimo material del cual hemos hablado que pueden relacionar con este tema de la impaciencia. Este es solo una cápsula para pues hacer compartir un punto de vista y poner a lo mejor un poco de foco en este tema de la paciencia y de la impaciencia. Pero hay más recursos de los cuales hemos hablado y que tienen mucho que ver con esto. Entonces no voy a repetir todo lo que hemos dicho en todos esos episodios, pero les recomiendo pues que si no los han escuchado, se den una vueltecita por el canal o por la página y vayan escuchando el que sea de su preferencia. Y me gustaría despedirme con una frase que dice: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Y esto es de Kant, de Immanuel Kant. Así es que les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta cápsula. Me extendí más de lo que quería, iba a ser más breve, pero quería abordar algunos temas. Les agradezco nuevamente y les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a miguel.sotomayor@expresaremociones.com o al de Diana, que es diana.gomez@expresaremociones.com, y también, pues en nuestra página web expresaremociones.com y por iVoox o por Spotify o por Apple Podcast y no sé por cuántas más plataformas nos pueden escuchar, y en nuestras redes sociales también como Expresar Emociones. Así es que muchas gracias y hasta la próxima.